Buen día, queridos hermanos, les saludo en esta mañana de día domingo 5 de julio. Estoy acá con ustedes para poder compartir la clase de escuela dominical correspondiente a la lección número 5. La lección de hoy se llama Jesucristo, el modelo de humildad. Y el pasaje para hoy se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. Pero antes de comenzar a estudiar y a reflexionar sobre esta porción de la palabra de Dios, vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias te damos por una vez más abrir tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor. Háblanos, Padre, muéstranos qué es lo que tenemos que aprender en esta hora, Padre Celestial. Y te pido, Señor, también que tú me uses a mí, Padre, para poder compartir esta palabra a cada uno de mis hermanos en esta clase de escuela dominical. Te pedimos que abras nuestros corazones para poder entender y para poder aplicar lo que tú quieres hablarnos. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Queridos hermanos, pueden buscar en sus Biblias Filipenses 2, 5 al 11. Vamos a leer el texto y después vamos a ir a través de esta lección haciendo algunas preguntas y respondiendo también a cada una de las preguntas según lo que nos diga el texto, ¿ya? Así que en Filipenses 2:5 en adelante hasta el 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hasta ahí nomás, del 5 al 11. Entonces, lección número 5, Jesucristo, modelo de humildad. No hay otro modelo más excelente en cuanto a humildad, que es la vida que el Señor Jesucristo nos mostró cuando Él estuvo acá entre nosotros. Cuando Jesucristo caminó, ¿cierto?, en esta tierra, se humanó, se tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, un modelo a seguir, un modelo excelente de humildad. El versículo 5, ¿cierto?, hasta el 11 nos hace reflexionar sobre una pregunta. ¿Cuál es el sentir que tenía el Señor Jesucristo, que está destacando acá el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses? ¿Cuál es este sentir? ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. Pablo le estaba motivando, les estaba recomendando y aconsejando a los hermanos ahí en Filipos que tuvieran el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Entonces hay que pensar en cuál es ese sentir que tuvo Cristo Jesús. Ya, si usted prestó mucha atención a lo que nosotros leímos hasta el versículo 11, se va a dar cuenta que ese sentir es el sentimiento de actuar con humildad y generosidad en favor a los demás. Ese es el sentimiento que tuvo Cristo. Jesucristo actuó con tan humildad que se humilló hasta tomar forma de siervo, se humilló tomando forma de hombre, y esto lo hizo en generosidad para entregarnos a nosotros la salvación a través de su gracia, ¿no? Él se sacrificó hasta muerte de cruz, dice ahí el versículo 8. Por lo tanto, es un sentimiento de humildad, es un sentimiento de generosidad, es pura gracia. Ahora, si tuviéramos que resumir, como dice acá el apunte que tengo yo, el versículo 6, ¿cómo muestra el versículo 6 la actitud humana de Jesucristo? El versículo 6, después que dice que haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 6 lo aclara y dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿en dónde está la actitud de humildad del Señor Jesucristo? En este versículo 6. Está en que Él tomó la forma, él tenía forma
de Dios, estando en plena cercanía y unidad con Dios, no estimó esta gloria como cosa a que aferrarse, sino que después dice el 7, se despojó. Ya vamos a hablar de eso. Pero fíjese el versículo 6 que dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios. Eso es humildad. Eso es darse por los demás, ¿no? Estando en plena gloria, teniendo todas las riquezas en gloria, estando en una plena comunión íntima con la Trinidad, dice que no se aferró a eso, sino que se despojó. ¿Para qué? Para venir a esta tierra a cumplir un propósito muy especial, que era dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Él vino a vencer la muerte, Él vino a vencer el pecado, para que nosotros tuviésemos la posibilidad de recibir esta gracia y poder llegar al cielo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que esa fue la actitud de Cristo. No se aferró a todo lo que Él tenía. Eso nos lleva a pensar en nuestra actitud. Nosotros muchas veces no somos un buen ejemplo a seguir porque nos aferramos a todo lo nuestro y muchas veces no lo queremos compartir. No queremos compartir nuestros recursos, nuestra comida, nuestro dinero. No queremos compartir a veces ni siquiera el cariño, ¿cierto? No queremos compartir a nuestros hijos, sino que muchas veces ni siquiera visitamos a nuestros familiares. Otras veces podríamos decir también que nosotros somos egoístas, ¿cierto? Y escondemos nuestros recursos para que los demás no los vean, así nosotros no tenemos que compartir. Por lo tanto, Cristo, teniendo todo allá en la gloria, se despojó, no se aferró a lo que tenía. Por lo tanto, esto nos enseña que nosotros podemos tener mucho, ¿ya? Pero no tenemos que aferrarnos a eso, tenemos que darnos por los demás. Dice también el versículo, del versículo 6 al 8, que indiquemos varios aspectos en la humildad de Jesucristo. Vamos a prestar atención, vamos a ver el 6, el 7 y el 8. Y vamos a ir destacando los aspectos de humildad que hubo en Cristo Jesús, por lo cual Él es el mejor modelo. Fíjese de nuevo el 6, el 7 y el 8. Vamos a leer detenidamente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Primero, no se aferró a lo que Él tenía, ¿no? Primer aspecto de humildad. Después, sino, dice el 7, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, Él dejó su gloria y tomó una forma humilde. Tomó forma de siervo, no tomó forma de rey, tomó forma de siervo. Y después dice, hecho semejante a hombres. O sea, se puso en una condición de hombre, pero no de un hombre poderoso. Se colocó en una condición de un hombre siervo, de un hombre esclavo, un hombre sin derechos, un hombre pobre. Y estando en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo tanto, hasta su muerte fue humilde, ¿no? Su muerte fue terrible, porque su muerte era una deshonra para aquel que moría en una cruz. Malhechores, asesinos, ladrones morían en una cruz. Por lo tanto, fue hombre, fue siervo y al mismo tiempo murió como si fuera malhechor. Por lo tanto, Jesucristo es el mejor modelo de humildad. Acá dice, dice, en su opinión, ¿a qué se refiere con se despojó Jesús? ¿Ya? Cuando se refiere acá a que Jesucristo se despojó, lo dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, en su idioma original es se vació de sí mismo, o se vació, se vació a sí mismo tomando la forma de siervo, que en el original es esclavo, ¿cierto? El doulos. Pero cuando hablamos de que Jesucristo se vació, ¿cierto? Es la palabra griega kenosis, ¿cierto? O gnosis, que quiere decir, ¿cierto? Que Jesucristo se despojó de todos sus atributos divinos. Pero no es que Él dejó de ser Dios. Jesucristo siempre fue 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Lo que Cristo fue privarse de sus privilegios por un tiempo en el cual iba a estar Él desarrollando su plan de salvación acá en la tierra. Por lo tanto, no dejó de ser Dios,
tomó forma de hombre, pero sin dejar de ser Dios. Por eso hablamos de totalmente hombre, totalmente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Solamente que él se privó, ¿cierto?, de aquellos privilegios que tenía allá en la gloria con el Padre. Por lo tanto, Jesucristo allá en el cielo, solamente para dar algunos ejemplos, allá gozaba con una comunión directa con el Padre y tuvo que dejar esa comunión directa con el Padre, estar acá en la tierra Jesucristo y someterse a la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta? Fue un privilegio que él tuvo que dejar allá, ¿cierto? Tuvo que depender de la voluntad del Padre. Pero Jesucristo, siendo rico, Rey de Reyes, Señor de Señores en los cielos, tuvo que dejar su riqueza en el cielo y hacerse pobre y nacer acá en un pesebre. Por lo tanto, Jesucristo dejó mucho en el cielo para poder vaciarse de eso y dejarlo allá, ¿no? Después Jesucristo volvió a la presencia de Dios y retomó todos sus privilegios que siempre los ha tenido. Entonces Él pausó esos privilegios que tuvo allá en la gloria para venir a desarrollar el plan de salvación acá en la tierra, cumplir con el propósito, ¿no? Por lo tanto, eso es cuando Él se dice acá que se vació, se despojó de sí mismo, ¿cierto? De todos sus privilegios, de todos sus derechos se despojó y tomó forma de siervo, ¿ya? La humillación de Jesucristo le hizo posible identificarse con nosotros. Jesucristo se despojó de todos sus privilegios y derechos, aunque siguió siendo Dios, porque podemos ver cómo Jesucristo hizo señales, caminó sobre el mar, sanó muchas enfermedades, hasta sabía las intenciones que tenían en los corazones las personas, ¿cierto? Por lo tanto, Jesucristo siempre fue Dios. Pero Él tuvo, al haberse humanado, al haberse tomado forma de siervo. Tomar forma, la palabra forma es esencia. Ya Él tenía forma de Dios y tomó forma de siervo. Por lo tanto, siendo en esencia uno con Dios, vino a ser esencia con nosotros. Por eso Jesucristo, dice la Escritura, tuvo hambre, ¿no? Por eso Jesucristo tenía sed. Por eso Jesucristo sintió dolor cuando lo castigaron en esa cruz. Cuando lo humillaron, cuando le abofetearon, le rompieron la espalda a latigazos, Jesucristo sintió el mismo dolor que usted y yo sentiríamos si es que nos tuvieran que latigar la espalda. Jesucristo era 100% hombre. Y eso nos da un aspecto de que Él también se ha identificado con el pueblo, con la humanidad. Se ha identificado con nosotros al venir a salvarnos de una manera humilde, humana. Una manera en la cual Él se humilló tomando esta condición, ¿cierto?, de un siervo. Ahora tenemos que avanzar en el material y cómo es que ser siervo de otros abre las puertas a comunicar el Evangelio, hablando de que Jesucristo se humanó, tomó forma de siervo para hacerse cercano a cada uno de nosotros y al mismo tiempo podernos salvar, se identificó con nosotros los humanos. De la misma manera, cuando usted y yo predicamos el Evangelio, nuestra actitud humilde va a abrir las puertas para que las personas nos puedan escuchar, ¿ya? Siempre la humildad es beneficiosa para poder servir a Dios. Siempre la humildad es beneficiosa para poder predicar, para poder enseñar y para poder comunicar el Evangelio, que es evangelizar. Cuando nosotros vamos a evangelizar con una actitud soberbia y tratamos a todos de pecadores, se van a ir al infierno y de allá no van a salir más, ¿cierto? Las personas generan una barrera porque ellos piensan que nosotros somos mejores que ellos y nosotros simplemente somos pecadores arrepentidos, perdonados y limpiados por la sangre de Cristo. Pero sin la gracia de Dios estaríamos en la misma condición del inconverso. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestro servicio en humildad abre las puertas para poder comunicar el Evangelio. ¿En qué circunstancias es necesario sufrir para llevar el Evangelio a otros? Creo que el servicio siempre es sufrimiento. Creo que el servicio siempre es sacrificado. Vimos a Cristo servir de manera sacrificada. Lo vimos como Él oraba de madrugada cuando todos dormían.
Lo vimos como Él, para poder depender de Dios, se fue a un desierto y pasó 40 días en el desierto. O sea, vemos a Jesucristo se desvivió y gastó todas sus fuerzas para poder ser de bendición a otros. Por lo tanto, el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo es un servicio en sacrificio, ¿no? Por los otros. Por lo tanto, tenemos que entender que siempre, si usted quiere servir a Dios ya de una manera correcta, va a tener que sacrificar algo. Va a tener que sacrificar su tiempo, va a tener que sacrificar su salud muchas veces, salir, exponerse para poder servir, ¿cierto? Su comodidad va a tener que sacrificar. Estaba tranquilo en casa, ahora tiene que salir, ¿cierto? Va a ser frío afuera, puede enfrentar a circunstancias, hasta puede salir y chocar, pero siempre hay que sacrificarse para poder servir, ¿cierto? A Dios. Esa es la clave de un buen servicio y es la clave del éxito. Servir a Dios de una manera sacrificada, ¿cierto? Porque a Cristo Dios es el que servimos. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de la frase conectiva en el versículo 9? Si usted se fija, leímos hasta el 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual, esa es la frase que va a conectar el 8 y el 9. ¿Ya? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, acá en esta frase podemos entender que después, por consecuencia de que Cristo murió en la cruz, Cristo después resucitó de los muertos y, ¿cierto?, ascendió al cielo y hoy se encuentra a la diestra del Padre. Por lo tanto, podemos entender ya que esta frase conecta después que Jesucristo muere en la cruz, Jesucristo resucita y Jesucristo asciende al Padre y ahora se encuentra con todos sus privilegios de ser Dios. Se encuentra con todo, ahora Él está con toda su riqueza, con toda su gloria, en plena comunión con el Padre. Ahora no depende del Padre, sino que con el Padre ahora, ¿cierto? Tienen esa relación única en esencia, que siempre la ha tenido, pero que se había despojado de eso por un momento. Pero ahora Jesucristo se encuentra en todo su esplendor, en toda su gloria, allá en los cielos a la diestra del Padre, ¿no? Jesucristo, piense usted, querido hermano y hermana, que tuvo que cargar con el peso de la cruz. Jesucristo tuvo que cargar con el peso de la culpabilidad, de sentirse quizás, de sentir el peso del pecado de cada uno de nosotros. Piense solamente usted cuántas veces peca al día, ¿no? O qué pecados comete. ¿Se imagina cargar el pecado de toda la humanidad? A veces nos cuesta cargar con nuestro poco pecado, con nuestro propio pecado, y nos sentimos horrible de mal por las veces que le fallamos a Dios. Sentimos el peso y la angustia de haberle fallado a Dios por el pecado que hemos cometido. ¿Se imagina el sufrimiento de Cristo al cargar su pecado, mi pecado y el pecado de todos? O sea que Jesucristo tuvo que hacerlo para que nosotros pudiésemos tener acceso al cielo, pudiésemos obtener la salvación. Pero después de ese sufrimiento, de esa agonía ahí en la cruz, el versículo 9 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que Jesucristo hoy no está en una tumba, la tumba está vacía, se encuentra a la diestra del Padre, con todos sus derechos, con todos sus privilegios. Así fue la exaltación de Cristo, lo exaltó hasta lo sumo. Versículo 10 y 11, acá dice el 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Después de que Jesucristo fue humillado y tuvo una muerte como malhechor, hoy se encuentra como Señor de señores, como Rey de reyes allá en el cielo, ¿cierto? Y toda lengua algún día confesará que Jesucristo es el Señor. Quizás este momento todavía no acontece. Quizás todavía hay muchos, y lo sabemos, que son incrédulos. Hay muchas personas que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay religiones, hay iglesias que piensan que Jesucristo no es el Hijo de Dios.
Hay personas que ni siquiera creen en Dios, ¿no? Pero algún día, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ¿no? Para gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos humildes delante de aquel que nos salvó, porque Jesucristo nos salvó de una manera humilde. Jesucristo nos mostró cómo debemos nosotros de ser humildes. Es el mejor ejemplo a seguir en cuanto a humildad, ¿no? Nacimiento humilde, vida humilde y una muerte también humilde. Por lo tanto, no tenemos por qué nosotros jactarnos de ser creyentes. No tenemos por qué jactarnos de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hemos logrado en esta vida. Porque Jesucristo, teniéndolo todo, se despojó. ¿Para qué? Para poder darse en servicio sacrificado por cada uno de nosotros. Por lo tanto, es lo que tenemos que hacer. Sacrificarnos para que otros conozcan a Cristo. Y ser humilde delante de Dios. Ser humilde delante de Dios porque Él es el Señor. Nosotros no somos el Señor. Él es el Señor. Nosotros somos siervos, esclavos de Cristo. Y mostrar nuestro servicio a través de la humildad para con nuestros hermanos, servirles a ellos, ser consciente de que nosotros fuimos llamados a una vida en servidumbre. Por lo tanto, la única manera que podemos hacerlo es tomando acciones, ¿no? Compartiendo de lo que tenemos, sirviendo de manera sacrificada y despojarnos de todo lo que nosotros siempre, de todo lo que nosotros tenemos para poder bendecir a aquel que no lo tiene. Vamos a terminar con un tiempo de oración para que esta palabra que hemos escuchado pueda calar en lo más profundo de nuestro corazón y podamos llevarla a la práctica en el día a día. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias una vez más por el inmenso ejemplo del Señor Jesucristo que nos enseña a través de tu palabra lo que es la humildad. Cómo vemos a Jesucristo en su vida humilde, una vida sacrificada, una vida de gracia abundante para los demás. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir el modelo de Jesucristo, tu Hijo. Ayúdanos, Padre, a vivir de una manera diferente, a despojarnos de las cosas que tenemos para poder compartir también con los otros. Gracias te damos y que haya este sentir que hubo también en Cristo en cada uno de nosotros. Este es el sentir de actuar con generosidad, de actuar con humildad también. En nombre de Jesucristo te pedimos que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima oportunidad.